How to make helium courier on Android. Use spectral map. Repeat 0.97. Okay. Use invert. Use invert. Invert. Okay, looks like crazy diamond. First, replace color. This color is white and turquoise is 46. Feature 87. Alpha 100. Now replace color again. Just replace color pink, blue, pink, pink and red. Then sister 72. Replace color again. This blue. Yes, this blue. Wait. 10 feature 125. Okay. Replace color. This replace color. Okay. This color is 216. This pink, white pink, 247. Okay. Limit 26. 26. Feature 91. Replace color. This replace color is green and pink. Light green 51. 20. This replace color only 26. Feature 106. Okay. Replace color. Replace color is replace color is that's blue and bluish. Oh no, not white. As less 26. 26. This 180. No, sorry. 26. 26, 106 again. And
Replace color. Replace color is green, light green, and normal green. 66. 66. Ultimate replace color is white and white. Limits 130. Feature is 121. Okay. Use Graffiti Vocoder on Google. Search Graffiti Vocoder. Import your video and download the audio. Name audio is Helium Clear and 14 minutes. Download the audio and import with the pictures +4. Okay. ¡Quédate afuera! ¿Por qué? No queremos verte en la fiesta. Lo siento, Pedro. De acuerdo. Hace poco vi Peppa Pig y noté muchísimos errores curiosos. Me gustaría compartirlos con ustedes, empezando con el episodio que se llama ¡Adiós, señora Gacela! En este fotograma, la ventana permite ver claramente la altura del techo de esta habitación y es aproximadamente el doble de alto que antes. ¡Juego de Peppa! ¿Niños? ¿La próxima semana no habrá niños? ¿Por qué? ¿Por qué este armario tiene 4 puertas si en la escena anterior había un armario con 3 puertas exactamente en el mismo lugar? Me voy a ir. ¡Mami! ¡No habrá más grupo de juegos! La zanahoria sobre la tabla de cortar tiene una forma irregular, por lo que cada pedazo quedó de un tamaño diferente. Sin embargo, en la olla todos los pedazos de zanahoria tienen exactamente la misma forma y el mismo grosor, lo cual no tiene sentido. La señora Gacela les enseñó a las mamás y los papás cuando eran niños. Es una lástima que no mostraran al hermano de Papá Cerdito entre los niños. Probablemente fueron juntos a la escuela. Hablando de eso, en esta escena mostraron que Papá Cerdito vive en esta ciudad desde que era niño. Eso significa que sus padres también vivían en esta ciudad, pero por alguna razón nunca se los menciona en toda la serie, como si se hubieran peleado con él o estuvieran muertos. Mientras tanto, su hermano se mudó hace mucho tiempo a una ciudad lejana. Creo que Papá Cerdito tiene una historia trágica, pero a pesar de todo, logró conservar una actitud positiva ante la vida. ¿Quién puede contar hasta 3? 1, 2, 6, 7. La señora Gacela debe ser muy vieja. Hay que hacerle una fiesta de despedida a la señora Gacela. la de despedida de la señora Gacela. Miren, mamá elefanta camina hacia la puerta de la derecha, Todos vinieron a ayudar. pero llega hasta la puerta caminando hacia la izquierda. Pedro, quédate afuera. ¿Por qué? No queremos verte en la fiesta. Lo siento, Pedro. De acuerdo. Cuando el señor Liebre entra, aparece en su oreja un agujero que definitivamente no debería estar ahí. 30 segundos después, aparece una anomalía similar en las tazas que sostiene la señorita Liebre, y otros 5 segundos después, vuelve a ocurrir cuando pasa el señor Zebra. Sinceramente, ni siquiera me imagino cómo pudieron hacer esto por accidente. Hola, la señora Gacela dejará el grupo de juegos. ¿En serio se va? ¡Qué divertido! Esta es la cocina del grupo de juegos. La boca del señor Zebra está dibujada por encima del recipiente con agua. A diferencia del error anterior, este es bastante fácil de explicar. El objeto que sostienen debe estar en una capa por debajo del brazo, pero por encima de la cabeza, al igual que la boca. Por eso lo colocaron en la misma capa que la boca. Y los animadores tenían tan pocas ganas de complicarse con este problema que siempre intentaban dejar al menos un poco de distancia entre el objeto que el personaje sostenía y su boca. Pero en este caso no funcionó. Pedro Pony está afuera haciendo guardia. Aquí, por cierto, pueden ver una demostración de cómo el brazo está colocado en una capa por encima de la boca. En este caso, el brazo crece directamente de ella. Entrar. ¿Por qué Pedro está entre la multitud con los demás si dejó pasar primero a Madame Gacela? Debería haber entrado después de ella. Además, desde afuera, la pared donde está la puerta no tiene ventanas. Pero, desde adentro, esa misma pared con la puerta tiene 2 ventanas. Esto es algo sobrenatural. ¡Tanto ruido!
La familia de Peppa fue a dormir a casa. La puerta del auto se cierra sola, aunque quizás se deba al temblor que provocó Papá Cerdito al saltar. Pero ¿para qué abrió Mamá Cerdita la puerta si de todos modos salta tan alto para salir del auto? En serio, en este fotograma salta por encima de la puerta ya abierta, lo cual parece incluso más difícil que saltar por encima de una puerta cerrada. Bien, voy a acostar al bebé Alexander. George pisó el pie de su tío y ni siquiera se disculpó. ¡Qué actitud tan porcina! Peppa y George están... La cabeza de Chloe parece separada del cuerpo en este fotograma, como si su cuerpo estuviera colocado más o menos así. Entiendo que solo es una caricatura, pero habría quedado mucho mejor si hubieran dejado visible una parte de su pijama, como en este fotograma de Peppa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo oyó George a través de la pared que le deseaban buenas noches si tiene problemas de audición? Peppa y George ¿Por qué Peppa y George se despertaron al mismo tiempo si George tiene problemas de audición y debería haber seguido durmiendo o haberse despertado más tarde? Podrían pensar que es un error de continuidad porque en ese momento los guionistas todavía no habían decidido que George oía mal, pero no creo que sea un error. Peppa y George se despertaron porque esa cerda gorda, egoísta y engreída encendió la luz y los despertó. O quizá no la encendió porque el interruptor está en la posición de apagado. Sinceramente, yo mismo ya estoy confundido con lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué están aspirando de noche? Un detalle interesante. De noche, la luz solo viene de la lámpara de arriba, por lo que las sombras están dibujadas más oscuras que durante el día, ya que de día también entra luz por las ventanas. Pero los animadores no siguen esta regla en todas partes, por lo que en esta escena las sombras son claras a pesar de que no entra luz por las ventanas. Mover el tubo de la aspiradora no debería hacer que la propia aspiradora se moviera, al menos salvo que el tubo esté hecho completamente de metal. ¿En serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, Mamá Cerdito? 50 veces. Este fotograma es gracioso, y justo antes aparece uno que no tiene nada de gracioso. Por alguna razón, los animadores les ponen a todos los bebés esa mirada vacía y fija en un solo punto. Imaginen cómo debió sentirse Papá Cerdito dando 50 vueltas él solo por la noche, mientras Alexander lo miraba de esa manera. ¿Me pueden dejar entrar? Bueno, si son perfeccionistas, pueden apreciar cómo la raya del pijama de Papá Cerdito encaja perfectamente con el contorno de la puerta. Aunque bueno, eso no importa. Mejor fíjense en la posición de las piernas de Papá Cerdito mientras camina. Parece que debería caerse porque tiene las piernas cruzadas, pero no. Volveré a encender la lámpara. Aunque pensándolo bien, quizá en este fotograma simplemente estaba haciendo alguna postura de yoga. Eso no importa. Lo que quería decir es que nos mostraron cómo llevó a Alexander dormido a una habitación iluminada, lo cual significa que Alexander no se despierta por la luz. Espera, papi. La luz despertó al bebé Alexander. No, al final sí se despierta, lo cual contradice lo que se mostró antes. Aunque no es tan importante, quizá en esa habitación solo había una luz tenue. Lo que en realidad quería decirles al mostrar este fotograma es que dejó el cochecito afuera, pero cuando sale corriendo un poco más tarde no hay ningún cochecito. Encenderé el auto. El pie de Papá Cerdito se separó de la pierna. Tengan cuidado al bajar las escaleras para que esto no les ocurra. La puerta no tiene animación de apertura, simplemente desaparece. El ruido despertó a todo el vecindario. La casa del vecino de la izquierda no es más que la casa de Pedro con otros colores, y la casa del vecino de la derecha es la casa de Emily con otros colores. Incluso la vegetación coincide perfectamente. Sin embargo, por alguna razón, ahí vive una familia de cebras. Todo esto es muy extraño. Deberían venir con más frecuencia. Y ahora el auto desapareció.